carruseles de algunos funcionarios judiciales y contratistas tienen colapsado el sistema de pensiones. Contraloría General encontró varias empresas embargadas por más dinero del que tenían destinado para las pensiones. Dicho carrusel se dedica a embargar los dineros que justamente son inembargables. En los últimos 15 meses, la Contraloría logró que el Ministerio de Educación salve 152.000 millones de pesos que tenía a punto de perder. ¿Cuándo voy a recibir la pensión? Contraloría Transparente acompañó durante un día a uno de los cientos de miles de afectados por falta de dinero de la pensión, a la que tienen derecho, pero que no reciben. Cifras escandalosas. 1.500 pensionados reciben 26 billones de pesos, el resto de colombianos 38 billones. 7 toneladas de medicamentos debieron ser destruidas porque se dejaron vencer, por culpa de una inadecuada liquidación de una empresa social del Estado. Amables televidentes, los saluda Juan Guillermo Ríos. Les doy la bienvenida a Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Les cuento que más de 200 funcionarios de la Contraloría General de la República están atentos para que por lo menos 60 entidades públicas en el campo financiero y del sector gubernamental cumplan adecuadamente con invertir en obras y servicios para la ciudadanía los dineros que usted y yo pagamos en impuestos. A esto se le llama gestión pública y a este tema, gestión pública, estará dedicada esta emisión de Contraloría Transparente. La acción más visible del control fiscal tiene que ver con la recuperación de dineros del Estado que han sido mal ejecutados o que han caído en manos corruptas. Sin embargo, hay otra tarea que se ha impuesto la Contraloría General de la República. No es solo, como digo, la recuperación del dinero público perdido, sino que nosotros tenemos que vigilar que ese recurso desde su fuente. ¿Y cuál es su fuente? Su fuente es el recaudo de impuestos o el endeudamiento. Y para ello trabaja la Contraloría Delegada para la Gestión Pública y las instituciones financieras para que el Estado use los dineros en lo que debe ser. Desde su fuente, desde ese recaudo o desde ese endeudamiento, tiene que distribuirlo a lo largo y ancho de todos los ejecutores. ¿Para qué? Para que ese recurso se convierta en bienes y servicios. Desde 2010, la Contraloría Delegada ha venido realizando actuaciones especiales, auditorías y hasta procesos de responsabilidad fiscal para ver con lupa las finanzas del Estado, las cuentas de la nación, velando por el correcto manejo de dineros y también advirtiendo sobre los desbalances entre el poder central y los territorios que son claves en el equilibrio fiscal. De nada sacamos diciendo que Colombia es AAA en su deuda y que Moody's y que Fitch y que Standard & Poor's tenemos unas buenas calificaciones, pero el departamento, por decir algo, cualquiera, 4 departamentos están en quiebra o salen y no pagan su deuda, entonces tiene que haber un equilibrio. Y una de las más fuertes amenazas contra el equilibrio de las finanzas públicas se dio por una facultad que la ley le había dado a las regiones para el manejo de sus rentas y que fue mal empleada. Hubo una práctica muy nociva que se empezó a gestar, que empezaban a tercerizar, a entregarles a terceros el cobro, la depuración, el recaudo, la administración de las rentas territoriales. Eso trajo como consecuencia la pérdida de millonarios ingresos. Poco a poco esas rentas territoriales fueron quedando en manos de terceros y los entes territoriales tenían poco control de eso. Cuando el problema hizo crisis, el Congreso prohibió la tercerización de las rentas territoriales y le encargó a la Contraloría velar por la aplicación de la nueva norma en un proceso que dejó amargas sorpresas. En el Valle de las Rentas Territoriales se entregaron por unas concesiones de muchos años a terceros particulares y cuando se dio por terminado muy traumáticamente esos contratos, no tenía la base de datos a quién cobrarle. Ese mismo fenómeno también ocurrió en capitales como Barranquilla y Santa Marta y en cientos de poblaciones pequeñas, en donde por el desorden hubo millonarias pérdidas y tocó reconstruir todo el sistema de rentas. Tocó coger todo, hacer la base tributaria. Por primera vez el Valle está recuperando el dominio que tiene sobre eso. Prescribió muchas rentas,
prescribieron muchos impuestos porque pues no cobraban, no adelantaron y prescribió, entonces se perdió toda esa plata. Con un equipo de 210 funcionarios, la delegada de Gestión Pública ha logrado resultados sin precedentes en la historia de esa sección en la Contraloría. Desde agosto de 2010 hasta lo ocurrido de 2013, en beneficios de auditoría se han recuperado 606.348.519.446 pesos y se han constituido hallazgos fiscales por 473.527 millones de pesos. La Contraloría General de la República evidenció que el desorden que existe por el desconocimiento de una correcta aplicación de las leyes es el caldo de cultivo perfecto para los corruptos. Es el caso de los embargos de las pensiones, que por cierto son inembargables. Se ha prestado para que se inventen sentencias judiciales con falsos fallos de tutela, que generan multimillonarias pensiones que terminan beneficiando tan solo a unos pocos, pero afectando a los humildes trabajadores de Colombia que sí tienen derecho a estas pensiones. Cuando un particular o una entidad entabla una demanda, en el proceso se permite por ley el embargo de cuentas o bienes del demandado para asegurar que se cumpla con la sanción si el fallo lo perjudica. Pero si el demandado es el Estado, las cosas son diferentes. Por la regla general es que el recurso público es inembargable. La Corte Constitucional permitió que haber unas excepciones. Por ejemplo, si a mí me deben mi pensión, pues yo sí puedo embargar el recurso público de la entidad que me deba mi pensión. Y la Contraloría descubrió a través de un estudio sectorial que en las excepciones se abrieron ventanas que fueron aprovechadas para sacar dinero de forma fraudulenta. Se inventan sentencias falsas, reconocimientos de pensiones falsos, o sentencias de tutelas falsas, o liquidaciones de prestaciones falsas. En pocos años el problema se ha convertido en todo un cáncer que, según la delegada de Gestión Pública de la Contraloría General, está paralizando a la administración pública. Hacen un conciabul entre personas de todos los frentes, el abogado, el juez, el contratista, la empresa, y se genera toda una serie de carruseles. La modalidad que más se ve tiene que ver con tutelas masivas, exigiendo atención en salud, pensiones y otros derechos. Las víctimas en estos casos suelen ser las instituciones de salud. Hay EPS que han sido embargadas por más plata de las prestaciones que realmente pudo haber prestado. Otro ente que ha sido atacado es el Fondo del Magisterio. En un municipio del Cauca hay embargos de 18.000 millones al Fondo del Magisterio. Mire, en ese municipio no hay maestros por toda esa plata. Nunca ha habido. Eso tiene uno que poner alarmas. Y lo más grave ocurre cuando se produce el fallo, porque es cuando se dispone de los dineros embargados y colocados en lo que se ha denominado títulos judiciales. El juzgado da la orden, entrégueselos a los abogados y esa plata se fue. Por eso la Contraloría realizó una actuación especial en la que, aparte de medir en cifras el problema, advirtió al Estado su deber de cuidar estos recursos. Entonces uno le tiene que decir a la entidad: a usted le acaban de embargar esta plata que es inembargable. Usted primero, que es el dueño del recurso público, usted tiene que revisar si esas platas sí podían ser embargadas. Y si no son embargadas, defender sus cuentas, defenderla de sus embargos. Desde enero de 2012 hasta marzo de este año, la Contraloría General ha logrado salvar recursos que permanecían embargados por 152.000 millones de pesos y se está siguiendo la pista de 105.699 millones que hoy están en títulos judiciales, sin tener que estarlos. Para entender estos complejos temas de aplicación de los recursos públicos y cómo afectan en el caso de las pensiones, Contraloría Transparente salió a las calles para buscar a quienes más afectados terminan en esta cadena. Son aquellas personas que dedicaron toda su vida a servir honradamente,
y hoy no tienen una pensión para enfrentar con dignidad su vejez. Cuando por fin completó sus 1000 semanas de cotización, Alba Lucía Hoyos fue a una oficina de Colpensiones en Bogotá para tramitar su pensión. Ella pensó que el trámite sería fácil, pues su esposo lo había cumplido en menos de 6 meses. Sin embargo, su suerte no ha sido la misma. Cada que vengo me salen con una cosa diferente. Alba Lucía radicó sus documentos en septiembre de 2012, pero luego le dijeron que algo andaba mal. Me salió una resolución en diciembre. Me decía que me faltaban, 8 semanas. Por eso tuvo que tramitar un derecho de corrección de cotización de semanas y tras varias indagaciones se enteró de que ahora debe esperar 4 meses para que Colpensiones le diga si tiene o no la razón. He estado averiguando y no me han hecho la corrección. Y mientras Alba Lucía cumplía pacientemente con su trámite, la Contraloría realizaba un exhaustivo estudio sobre el tema pensional. Desde el punto de vista de las cuentas fiscales. Y el tránsito del Seguro Social a Colpensiones. Una de las conclusiones es que hay un gran desbalance en la cobertura y en la equidad. Para 1.500 pensionados se van 26 billones de pesos del presupuesto, mientras que para 44 millones de colombianos, creo que con una cobertura ya del 90% en salud, mal o bien, son 38 billones de pesos los que se dedican al tema. Por otra parte, la Contraloría advierte sobre las reales consecuencias de la falta de sistemas de información confiable que están generando casos como el de Alba Lucía y don Enrique Villar. Estoy solicitando se me reconozcan unas semanas de un periodo de 8 años que no me fueron reportados por el Seguro Social. Si lo que usted cotiza no está reflejado en su historia laboral de manera adecuada, cuando usted va a pedir su pensión, usted tiene la certeza de que usted pagó, pero usted no tiene, pero en su historia laboral eso no aparece. Reconstruir eso de ahora es fácil, pero lo de periodos anteriores, con entidades que han desaparecido, que no llevaban contabilidad. Pero lo más grave tiene que ver con una preocupación que no parece existir en el Estado. Es la preparación de Colombia para el envejecimiento de su población. Lo que advierte la Contraloría es que no hay datos revelados sobre el pasivo pensional a través de lo que se llaman los cálculos actuariales, que son mecanismos técnicos para proyectar la expectativa de vida de un trabajador, sus posibles cotizaciones y su edad de retiro para saber cuánto le podría costar al Estado pagar sus mesadas pensionales. La Contraloría lo que ha pedido es que el pasivo pensional que esté representado por unos cálculos actuariales actualizados, debidamente aprobados, con base en parámetros técnicos, sean adecuadamente revelados. Según la Contralora Delegada para la Gestión Pública, solucionar la crisis que hoy enfrenta Colpensiones por la congestión de tutelas heredadas del seguro requiere soluciones muy responsables. Hay que depurar la información, hay que corregir la información, hay que ingresar las semanas de todo el mundo y eso requiere toda una labor gerencial porque estamos corrigiendo problemas estructurales de muchos y muchos años. Es que por eso fue que se liquidó el Seguro Social. En este momento, la Contraloría está adelantando 2 auditorías especiales sobre Colpensiones y seguramente sus resultados se conocerán antes de que don Enrique o doña Alba Lucía obtengan respuestas claras para una sola pregunta. ¿Cuándo voy a recibir la pensión? Hay una práctica que se está convirtiendo en costumbre y es que quienes deben ejecutar responsablemente los dineros públicos deciden guardarlos en fiducia so pretexto de ganar rendimientos financieros. Hasta este momento, la Contraloría General de la República ha detectado más de 10 billones de pesos, oigan bien, 10 billones de pesos quietos, completamente quietos en cuentas bancarias. La fiducia es un instrumento muy bueno para generar confianza, es que la fiducia es confianza. Sin embargo, en el uso que algunas entidades oficiales le están dando a la fiducia, hay algo que no está bien. Lo que no está bien es que se utilice ese instrumento mal usado para generar opacidad en un procedimiento o para generar una sensación de ejecución de recursos cuando no están representados en un bien o un servicio, sino están en un portafolio.
El Estado tiene la facultad de poner los dineros en fiducia, como un paso previo al giro de recursos que son ejecutados para una mejor administración de los dineros y para ganar en efectividad. Una de las entidades que usa esta figura es el Ministerio de Transporte. Todo el tema de la construcción de la infraestructura, de carreteras, etcétera, los recursos no están en las cuentas bancarias de las entidades, digamos, los ministerios, sino que estas las depositan en fiducias como mecanismos de pago. Y para ello se hace un contrato mercantil. Allí se ponen todas las reglas de juego, cómo se van a girar las platas, en qué momento se giran, cómo se va a coordinar la información para tener oportunamente las platas depositadas en las cuentas de los diferentes contratistas o de los diferentes proveedores del Estado. Sin embargo, según la Contraloría, se está presentando una clara irregularidad. Gran parte de los recursos del presupuesto del 2012 se registran como ejecutados, pero en la medida en que se hace el giro a la fiducia. Y los casos evidenciados ya generan preocupación. Pero cuando usted tiene del fondo de adaptación, ¿para qué es el fondo de adaptación? Para poder resolver un problema que nos dejó la ola invernal en su tercera fase. O si tiene del fondo de calamidades 3 billones, o tiene de los planes de agua 2 billones de pesos en fiducia. Y esas platas tienen una permanencia de 300 días o de 700 días. Y esa plata no se mueve y solo crecen rendimientos. Y eso no es todo. El Departamento de la Prosperidad Social le entregan 500.000 millones para ir y generar unas ayudas, pero se lo entregan a FONADE, por no hablar solo de fiducia, y se lo entregan a FONADE, y FONADE lo invierte en CDTs y en bonos. Y se demora 2 años en ejecutar esa plata. Pero por el otro lado el Estado tiene que endeudarse para completar el presupuesto para girarlo. La Contraloría Delegada para la Gestión Pública está haciendo un especial y constante seguimiento al tema y ya advierte que hay cifras demasiado abultadas, de dineros que el Estado cuenta como ejecutados, pero en realidad solo están en papeles. Los activos fiduciarios representan el segundo ítem y dentro de esos activos fiduciarios pues hay alrededor de unos 118 billones de pesos públicos en activos, de los cuales en portafolio en promedio son unos 70, en disponibles en promedio son de unos 12 a 20 billones que están en cuentas de ahorro o en cuentas corrientes o en carteras colectivas. Y de ahí surge un claro mensaje para el gobierno nacional. El gobierno y el presidente están en un afán de ejecución muy grande y tienen que ejecutar, pero la ejecución si no está representada en la satisfacción del ciudadano con su bien o su servicio, pues de nada sirvió todo lo que se hizo. Por este tema, la Contraloría ya ha fallado varios procesos de responsabilidad fiscal y asegura que estará vigilante para actuar si encuentra más perjuicios al erario público por las fiducias y su manejo, que cada día genera menos confianza. Los colombianos enfrentan día a día una muy dura realidad para poder acceder a los servicios de salud y a la entrega de los medicamentos. Pues miren muy bien lo que encontró la Contraloría General de la República al revisar el proceso de liquidación de las llamadas empresas sociales del Estado. Más de 7 toneladas de medicamentos tuvieron que destruirse simplemente porque las dejaron vencer. ¿Hay derecho? En el año 2010, la Contraloría General introdujo un nuevo enfoque para trabajar en las auditorías que buscan conocer verdades sobre procesos de venta y liquidación de entidades del Estado, que han sido traumáticos para Colombia. Así se crearon las auditorías forenses. Porque aquí toca hacer es como investigación forenses por descubrir verdaderamente qué pasó, cuál fue la realidad de los hechos, ¿no? Ir a la verdadera comisión del acto fiscal que se está investigando. Es la reconstrucción de la realidad. Eso es un tema forense. Y un doloroso caso que tuvo que reconstruir la delegada de Gestión Pública con la cooperación de otras delegadas de la Contraloría fue el proceso de liquidación y venta de las entidades sociales del Estado.
herederas a su vez del Seguro Social. Sindicatos y agremiaciones médicas habían insistido en sus denuncias. ¿Qué era lo que aquí llegaba siempre? Que el Estado regaló sus clínicas. Pero lo que conoció la Contraloría al investigar fue más grave. Para empezar, se descubrió que el Estado solo cobró por una parte de lo que había que vender. En todos los casos, la venta no se hizo como unidad empresarial, sino que se hizo la venta como activos y como dentro de las liquidaciones. Es decir, que no se pagó nada por el negocio, por el nombre de ninguna de las 7 S que fueron. La ESE Policarpa Salabarrieta, la Luis Carlos Galán Sarmiento, la Rita Arango del Pino, la Antonio Nariño, la ESE Rafael Uribe Uribe, la José Prudencio Padilla y la Francisco de Paula Santander. Estas 7 empresas sociales del Estado tenían 149 inmuebles entre unidades hospitalarias y centros de atención ambulatoria. De esos 149 activos, el Estado vendió 69 bajo la metodología de costo-beneficio, según la cual, entre más años pasen sin ser adquiridos los bienes, su precio es menor. Las pérdidas fueron enormes. El Estado dejó de percibir 42.000 millones de pesos por la aplicación de esta metodología costo-beneficio. La Clínica San Pedro Claver fue para muchos la más emblemática del Seguro Social en Bogotá. Luego hizo parte de la ESE Luis Carlos Galán y finalmente fue vendida a terceros en un proceso que, lejos de generar dividendos, le costó al Estado 250.000 millones de pesos. Creo que el único que no ganó fue el Estado. Creo que perdimos mucho, ¿no? Pero hubo algo que indignó más a los integrantes de la auditoría forense y tuvo que ver con un despilfarro, para el que hoy no hay ningún remedio. Los medicamentos vencidos que tuvieron que destruirse, las toneladas, creo que fueron 7 toneladas. En solo una clínica, 33.000 millones. Eso no hay derecho. Y todo eso ocurrió sin que ningún organismo de control, ni la Contraloría misma en su vigencia de 2006 a 2010, hiciera algo para evitarlo. No logré ver que hubiera un solo proceso fiscal por eso. Pero hay algunos bienes por los que la Contraloría en este momento sigue luchando para que se vendan bien. Es el caso de esta, la Clínica 1 de Mayo en Barrancabermeja. Su venta fue pactada por 6.300 millones de pesos hace más de 4 años. Pero hoy solo han sido pagados 1.200 millones, y aunque hay un proceso judicial para completar la venta, la clínica, que ya no pertenece a la ESE Francisco de Paula Santander, está en manos de los prominentes e incumplidos compradores. Sí, está siendo operada por los promitentes compradores actualmente. De todos modos, la Contraloría no pierde la esperanza de evitar que más bienes se pierdan en el demorado y tortuoso proceso, pero también de hallar a algunos responsables por las millonarias pérdidas. Hay unos hallazgos que tenemos y hay unos procesos que vamos a iniciar, pero hay cosas que por lo menos queríamos dejar un testimonio de lo que pasó en esa operación. La última semana del mes de agosto se convertirá en jornada de debate académico y será también la oportunidad para compartir sobre las exitosas formas de lucha contra ese flagelo mundial que es la corrupción. Tendremos expertos internacionales y, por supuesto, expertos nacionales en la celebración acá en Bogotá de los 90 años de la Contraloría General de la República. Soy Juan Guillermo Ríos y de nuevo, mil gracias por su amable audiencia.